Bioseguridad, entonces, va atado a esto de asegurar el área. Si yo voy a asegurarme de que no puedo entrar al sitio o que sí puedo entrar porque es seguro entrar, pues también tengo que asegurarme de que cuando toque al paciente no haya problemas, complicaciones por intercambio de fluidos. Viene el siguiente paso, valoración del estado de conciencia del paciente. Quiero informarles en este punto que el protocolo que les voy a presentar se sale del esquema tradicional que nosotros nos enseñan en el curso de primeros auxilios básicos. Allá en el curso de primeros auxilios básicos, el siguiente tema que tocan son signos vitales. Entonces, ¿cuáles son los signos vitales? Pueden haber 8, 10, los que sean, y nos dedicamos a aprender de signos vitales. Pero aquí, como no tenemos mucho tiempo, yo me voy a ir a lo prioritario. ¿Basado en qué? La Asociación Americana del Corazón. En Estados Unidos hay una organización con ese nombre y ellos han establecido un protocolo para prestar ayuda, ¿vale? Entonces, digamos que el lineamiento que yo planteo es basado en el planteamiento de la Asociación Americana del Corazón. Y es la imagen, las imágenes que ustedes están viendo ahí atrás. Tenemos dos cadenas de supervivencia, le llaman ellos. La de arriba es intrahospitalaria, que esa no nos interesa, y la de abajo es extrahospitalaria, que es la que a nosotros nos interesa. Nosotros como personal LEGO vamos a estar en la atención o la cadena de supervivencia extrahospitalaria. ¿Qué me dice la Asociación Americana del Corazón? Lo primero que debo hacer es llamar, comunicar la emergencia. Entonces, el protocolo aquí en la empresa, normalmente en las empresas, es avisarle al jefe inmediato y posterior a eso se le comunicará, por ejemplo, a la ARL, si tenemos el servicio de ambulancia, llamaremos a la ambulancia para garantizar el transporte del paciente. Ahí en ese proceso viene el tema de la valoración primaria. ¿Qué voy a hacer con el paciente? Ya evaluamos el entorno, ya establecimos un mecanismo de lesión dependiendo de lo que estamos viendo y ahora vamos a empezar a tratar al paciente. Lo primero que debo saber es si está consciente o no está consciente. ¿Listo? La primera alternativa, ¿tú cómo harías para saber si un compañero está consciente o inconsciente? ¿Ah? Le preguntas, claro, ¿qué le preguntarías? Se cayó. ¿Está consciente? ¿Cómo se llama? Le pregunto. Y si no sabe su nombre, está. Cualquier pregunta puede servir. Miren, el contacto con el paciente puede empezar por el contacto verbal. Vamos a hablar con él. Le vamos a preguntar, compañero, cómo se siente. Muchas veces vamos a hacer cosas como esto, que es valorar su estado de audición, ¿cierto? Yo me voy a hacer a un lado, luego al otro lado del paciente para establecer por qué lado escucha mejor. Decirle cosas como, si me está escuchando, mueva la mano, parpadee, gima, emita algún sonido. ¿Listo? Entonces, eso me va a servir para saber si hay alguna respuesta. Cuando hablo de establecer el estado de conciencia del paciente, estoy buscando que él responda a la información que yo le solicito. Si hay respuesta, quiere decir que está consciente. En la escuela tradicional de primeros auxilios, el estado de conciencia tiene varios niveles. A nosotros en este momento no nos va a importar. Lo que nos importa es que haya respuesta o no haya respuesta. Entonces, si yo hago sonidos, si yo hablo con el paciente, le pregunto con su nombre, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? Y no responde, podemos estar asumiendo que puede estar inconsciente. Sin embargo, debemos confirmar. Una forma de confirmación. Le provoca un juguito. Bueno, gracias. Gracias. Panelazo con Entonces, ¿qué seguiría aquí? Viene el contacto físico, ¿vale? Ya hice un intento de contacto verbal con el paciente y no hubo respuesta. No hubo respuesta, paso al contacto físico. Entonces, yo puedo llegar, normalmente voy a llegar al nivel de los pies del paciente, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. El protocolo de esa urbanidad de Carreño que les digo de primeros auxilios me dice, nunca circule alrededor de la cabeza del paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está tendido en el suelo y yo camino por su cabeza, parte de la cabeza.
No sabemos qué pueda tener, de pronto alguna lesión que al hacer ese movimiento se pueda complicar. Entonces yo siempre voy a preferir llegar por sus pies. Pero, ay no, pero es que el paciente preciso quedó desmayado ya en la esquina con los pies en la esquina. Bueno, no, ahí se llegó por su cabeza, ¿listo? O sea, tampoco es camisa de fuerza el protocolo que les digo. Es una recomendación y es lo ideal que deberíamos hacer. Pero si las circunstancias no lo permiten, pues recurrimos a las alternativas que puedan surgir. Cosas que sí no deben suceder, es lo que les digo, de pasar encima del paciente, ¿cierto? Que eso, digamos, es un acto de irresponsabilidad y puede terminar creando un segundo accidente. Viene el contacto físico, lo estaba explicando con la compañera. Compañera, ¿me siente? Compañera, ¿me siente? ¿Si vieron el cambio? Una cosa fue palmoteo. Segundo, apretar. ¿Pero cómo aprieto? ¿Así? Como si que se fuera el tecal. Ojo con eso. La forma como tocó a un paciente, si yo llego, señorita, ¿le pasa algo? ¿Qué va a creer ella? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? Inseguridad. Inseguridad. Es lo primero que ella va a sentir. ¿Cuál va a ser su reacción lógica? Temor, y por lo tanto, ¿qué me va a decir a mí? Ni me toque, porque usted se va a equivocar. Eso es lo que ella inmediatamente va a percibir. Pero si yo llego, compañera, ¿me escucha? ¿Listo? Acuérdense que eso es impasivo. Ojo. Pero ahorita vamos a ver una técnica. Cuando yo la toco con confianza, con firmeza, no con fuerza, con firmeza, le estoy haciendo entender que puede confiar. Y si no responde a ese estímulo, hay una última alternativa que plantea la Asociación Americana del Corazón. Entonces, necesito una víctima. Que no sea el Señor. Que no sea el Señor. No. Yo me ofrecería Pretón Fabio. No necesitan acostarse en el suelo. ¿Listo? Entonces, párate aquí. Vamos a asumir que ella está acostada. Sí, a nosotros nos han enseñado que llegue con el amoníaco y venga, huélalo, ¿cierto? Eso es invasivo. ¿Ustedes han olido el amoníaco? Sí. Es tremendamente doloroso. ¿Y qué es lo que estoy usando? Un estímulo doloroso para recibir una respuesta del paciente. En otra ocasión le decían a uno, póngale los dedos y dale la uña aquí en la madre, de la uña. Eso se supone que es un estímulo doloroso para tratar de establecer si hay conciencia o no la hay. En muchas escuelas dicen, no, eso ya no se hace. Urbanidad de Carreño nuevamente sale a la salvación de los pacientes. Otra alternativa, nudillo en el esternón. O haciendo este movimiento o frotando. Háganse ustedes el ensayo. Eso es doloroso. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué ha pasado? El paciente, después de haber sido atendido en la clínica, cuando se está vistiendo, se ve en el espejo un moradote acá. ¿Qué pasó si yo lo único que me corté fue la pierna? ¿Cierto? Entonces, esas son cosas que de pronto se han tratado de evitar. La alternativa que plantea la Asociación Americana del Corazón es la siguiente. Compañera, responda. Compañera, ¿le sucede algo? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué vieron? ¿Cuántas veces lo hice? 3 veces. ¿Y cuáles? Cada vez más duro, ¿cierto? Se escandalizaron con el primero, me imagino que fue terrible el tercero. Según la Asociación Americana del Corazón, con eso es suficiente. Si a la tercera vez que le hago no responde, yo ya puedo asumir inconsciencia. Sin embargo, conversaciones que he tenido con compañeros que han trabajado en el tema de urgencias y lo han vivido, me han dicho que muchas veces lo han hecho así y no funciona. Ellos han recurrido a una cuarta alternativa. Y es este jueguito. Moverle este músculo a la persona. ¿Listo? Entonces, básicamente ha sido coger el músculo y esperar si hay respuesta. Es otro estímulo doloroso. Y digamos que lo que se busca, pues, lo que se busca es básicamente eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Como yo les decía,
como yo les decía, en la escuela tradicional de los primeros auxilios, el estado de conciencia tiene varias valoraciones. Entonces, está el estado de alerta. Yo aquí la tengo. ¿Por qué va a funcionar eso? Sí, eso es estar consciente. Entonces, la escuela tradicional nos habla de estos 4 estados. Un estado inicial que le llamamos alerta. Es decir, cualquier estímulo lo recibe y hay respuesta. El segundo es verbal. Solamente responde a estímulos verbales. ¿Listo? El tercer estado es el doloroso, que es el que acabo de mostrar. El paciente solamente es capaz de responder ante un estímulo doloroso. Si responde al estímulo doloroso, aún está consciente, ¿vale? Y hay una última, que ya es lo que vamos a considerar inconsciencia. Es decir, a pesar de que le hablo, lo toco, le palmoteo y le hago estímulo doloroso, no hay respuesta. En ese momento ya podemos asumir que definitivamente el paciente está inconsciente. ¿Listo? Segunda condición que debo revisar. A nosotros nos enseña la escuela tradicional que el pulso, que el reflejo pupilar, que la tensión arterial, que la temperatura corporal, que el llenado capilar o perfusión capilar. Que es, por ejemplo, ustedes llegan y hagan así en el dedo. Apriétenlo y suéltenlo. Apriétenlo y suéltenlo. Cuando ustedes sueltan, ¿qué pasa? Queda como blanco, ¿cierto? Y después coge color. Entonces, cuando hay mala perfusión capilar, ustedes aprietan y sueltan y se mantiene blanco mucho más tiempo. ¿Listo? No hay una recuperación. Eso puede estar diciéndome muy buena observación. Hay una falla en el sistema circulatorio. Eso es lo que me está indicando. Es muy válido en la escuela tradicional y en primeros auxilios, cuando uno profundiza en el tema, se convierte en una herramienta de valoración muy interesante. Ver una persona pálida, una persona con los labios azules, con manchas azulosas en la piel, eso me va a dar muchísima información que me va a ayudar a establecer qué tipo de ayuda requiere esa persona. En este punto voy a parar la valoración. Hay 2 condiciones vitales que yo debo controlar en un paciente. ¿Cuáles creen ustedes? 2 condiciones vitales que debo controlar en un paciente. Por un lado, la respiración. ¿Por qué? Es para estar bien. Más que para saber si está vivo, ¿qué importancia tiene para nosotros la respiración? Si está quitada la respiración. Pero ¿qué importancia tiene para ti la respiración? Pues que está Está oxigenando. Todos nosotros dependemos del oxígeno y la única forma de acceder al oxígeno es respirando, ¿cierto? Entonces, la respiración es vital para nosotros. Si no respiramos, morimos. Así es sencillo. ¿Listo? ¿Cuál será la otra condición vital? Corazón. El pulso. Ese es un signo vital. Pulso, corazón es un órgano, La conciencia. pero sí está asociado al pulso y al corazón. ¿Qué hay así que tenga la misma característica que la respiración? Si no la controlo, la persona se muere. ¿Qué condición sabemos o conocemos o entendemos que si no se controla puede causar la muerte de la persona? Es correcto, las hemorragias. ¿Listo? Entonces, básicamente, esas son las 2 condiciones vitales que yo debo revisar. Consciente o inconsciente el paciente, debo verificar si hay sangrado abundante y si la persona respira. Entonces, si el paciente está, ay, verificamos respiración, claro, ¿sí o no? ¿Para qué? Si está quejando, se está hablando, está respirando. Que ahí verificamos. Ahí se ve que está respirando. Por eso ¿Cuándo necesitamos verificar respiración? Cuando el paciente aparentemente no da respuesta. Es decir, cuando llegamos al punto de considerar que el paciente está inconsciente. En ese momento es fundamental garantizar que la persona respire. ¿Listo? Entonces, es esencial la respiración. Pero paralelo a eso, debo verificar si hay sangrado abundante. El sangrado abundante puede ser debido a heridas externas
o heridas internas. ¿Cuáles podemos tratar nosotros? ¿Y las internas? ¿Por qué no? Pero no para la sangre. Las hemorragias internas o las heridas internas solo se pueden tratar con cuchilla. ¿Listo? Y para eso nosotros no vamos a tener entrenamiento. Somos personal Lego y en ese campo no nos podemos meter. Ah, no, que yo vi la película de MacGyver que cogió una aguja de tejer y chuzó al man entre la costilla 2 y 3. ¿Usted sabe dónde está la costilla 2 y 3? Entonces no se ponga a experimentar lo que no sabe. ¿Listo? Entonces ahí volvemos al tema de ante la duda, mejor no actúo. Si no conozco, mejor no actúo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera condición vital, respiración. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. En lo del tema de cómo saber si está consciente y consciente, la respiración tampoco ayuda a eso. O sea, digamos, no responde a ninguno de los estímulos, pero no se supone que la respiración es diferente cuando uno está dormido y está inconsciente, es como un estado de sueño. Sin importar el estado de la persona, si su sistema nervioso está funcionando bien, dormido o inconsciente, seguirá respirando. ¿Listo? La diferencia que vamos a encontrar, y es por ejemplo el caso de los bebés recién nacidos, ustedes han escuchado hablar de la muerte de cuna. Sí. ¿A qué se debe la muerte de cuna? A que el niño cuando va a nacer, él viene en un medio acuoso donde él no siente la necesidad de respirar. La necesidad de respirar es un estímulo que se aprende. Entonces, el niño cuando nace y lo dejan en la cuna, si él siente que ya no va a respirar, deja de respirar y ya. Él no siente que necesita tomar aire, porque todo su funcionamiento fisiológico venía a través del cordón umbilical. Entonces, en muchos casos, en muchos sitios, las cunas tienen unos dispositivos que detectan cuando el bebé deja de respirar y la cuna se sacude. Y eso despierta al bebé y cuando él despierta, empieza a llorar. Para llorar tiene que respirar. ¿Listo? Entonces, es un tema que en los bebés pasa. En las personas inconscientes también sucede. Una persona inconsciente, si queda en una posición inadecuada que no le permita respirar, simplemente se va a asfixiar igual que el bebé. ¿Por qué? Porque ese es un estímulo que, a pesar de que es un sistema inconsciente, requiere de la parte consciente para que funcione. Entonces, por eso es vital para nosotros garantizar que la persona respire. Entonces, aquí viene algo interesante que podemos aprender. Entonces, ahí sí te voy a incomodar. Porque esto sí no hay otra forma, te acuestas, por favor, como quieras. Esto solamente lo vamos a hacer cuando podamos hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos la certeza de que el paciente lo podemos mover, ¿vale? Entonces, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Rusia, no sé si ustedes conocieron la historia de un atentado terrorista que hubo en Rusia en un teatro donde habían más de 100 personas, que el ejército ruso anestesió a todo el mundo. De esa forma pudieron atacar a los terroristas, darles muerte, y sacaron a todos los rehenes que había, que eran más de 100, y los acomodaron al frente del teatro. Del evento terrorista no hubo ni un solo muerto, pero del rescate falleció más del 30% de la población rescatada. ¿Por qué? Porque a todo el mundo lo acostaron como estaban ayer. Estaban anestesiados, luego estaban inconscientes, y en esa posición resulta que la lengua de nosotros se va hacia la parte posterior, y al irse hacia atrás tapa la vía respiratoria y fácilmente la persona puede dejar de respirar. ¿Qué podemos hacer nosotros para que él respire? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es ubicarme al lado del paciente. Acuérdense que nunca vamos a pasar por encima de él, vamos a procurar nunca circular por su cabeza. Y, por ejemplo, mi decisión es girarlo sobre su costado derecho, ¿vale? Para ponerlo en lo que vamos a llamar posición de seguridad. La posición de seguridad la logramos de la siguiente manera. El brazo del costado sobre el que lo vamos a girar, lo levantamos, la mano opuesta la ponemos sobre su hombro. Para poderlo girar con más facilidad podemos hacer dos cosas. Una, cruzar los pies. Este paciente está excelente porque lo toco y se mueve. Es automático. Sí, es automático. Y la segunda es doblarle la pierna, ¿sí? Como
como no está relajado, poniendo su pie a la altura de la rodilla. Una vez que haga eso, simplemente lo hago rodar sobre su costado. De vez en cuando es bueno verificar que el paciente está consciente, ¿no? Mentiras, en este caso hay que ayudarle al hombre porque me duerme ahí. Finalmente, ya teniéndolo en esta posición, yo puedo tomar su cabeza y levantar el mentón ligeramente. ¿Listo? ¿Para qué? Para abrir más el espacio respiratorio y que la persona respire adecuadamente. ¿Por qué se llama posición de seguridad? Porque es que muchas veces yo no sé qué complicaciones pueda traer para el paciente lo que él tiene. Una de esas complicaciones es que venga a vomitar, por ejemplo, o si de pronto tiene una hemorragia interna y entonces tiene un sangrado que sale por su vía oral, puede tener un retroceso e ingresar a la vía respiratoria y en ese caso perdemos al paciente. Entonces, para evitar eso lo ponemos en esta posición para que además de que pueda respirar, si hay algún tipo de fluido en sus vías, pues salga libremente y no obstruya su vía respiratoria. Si tiene una lesión de columna. Excelente pregunta. Si tiene una lesión de columna, el procedimiento se hace igual, solo con la diferencia de que necesitamos por lo menos una persona a nivel de su cabeza. Si le pones un poco más allá. El paciente no colabora tanto, ¿no? Pero por cuestiones del espacio tendré que hacerlo. Necesito que alguien me ayude, por favor, para que lo tiremos. Eso, dale. Ahí sí Otra se persona, pararon por todas, favor. pues. Dos personas está bien. Pueden pasar por... Si quieres, puedes pasar por aquí. No, Si quieres. nadie lo puede tocar. Pueden pasar tranquilamente. ¿Qué ¿Listo? tengo que hacer? No, el problema que tú tienes es que vas a tener que arrodillarte en el suelo. Entonces, con las dos rodillas, no, ojo. Esa posición que ella tiene, si alguien la toca por la espalda, le clava la rodilla en el pecho del paciente, puede generar lesiones en el... ¿Listo? Entonces, ojo, yo nunca me voy a parar junto al paciente en una posición que pues, pueda generar inestabilidad y pueda causarle lesión al paciente. Normalmente yo voy a poner una rodilla en el suelo o preferiblemente las dos rodillas en el suelo para tener estabilidad. En este caso estamos sospechando, de pronto por el mecanismo de lesión, eso que yo les decía, que uno analiza el entorno, así como la fiscalía, que le pudo haber pasado, señor. Sí, Yo hago ese sí, ejercicio y yo sospecho que de pronto tiene lesión, ya sea de cráneo, de pronto de su columna, y de todas formas necesitamos ponerlo en posición de seguridad. Hay una primera alternativa. Llego acá, ojo con esto, los codos son importantes para esto que voy a hacer, hay que apoyarlos, o los apoyo sobre mis piernas, o preferiblemente me recuesto en el suelo y apoyo los codos en el suelo. Ah, gracias. Yo pensé que la silla se me estaba cayendo. Y simplemente tomo la cabeza del paciente como quien corre un balón. Esa es una forma de verlo. Y simplemente le hago un ligero movimiento como el que ustedes acaban de ver. ¿Listo? Es importante que lo que yo estoy haciendo es un error. Yo no puedo soltar. El señor está consciente. Yo lo levanto y él se queda quieto. Él es muy obediente. Pero si está inconsciente, él regresaría a su posición. Ahora, lo que tú estás preguntando va amarrado a una cosa. El comentario básico es este. El problema no es mover al paciente, sino cómo mover. ¿Listo? Entonces, por favor, te relajas bien ahí. ¿Qué sucede? Perdón, me coloco en esta posición para mostrarlo bien. Nuestro cuello maneja básicamente estos tres ejes. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, básicamente, si yo voy a tomar al paciente y voy a manipular su cabeza, debo respetar esos tres ejes. ¿Me explico? Si el paciente está, por ejemplo, en esta posición, yo no voy a coger aquí. ¿Listo? Yo no voy a hacer ese tipo de corrección. Yo debo tener en cuenta los ejes. Entonces vuelvo y con la cabeza en esta posición. Entonces, una alternativa es, con la cabeza en esta posición, primer eje, segundo eje. ¿Listo? Si respeto los ejes, probablemente no va a haber complicaciones o van a ser mínimas. Ahora, hay un dato, no justifica, no permite que uno, listo, relajémonos con ese tema, pero sirve para que entendamos
¿qué tan grave puede llegar a ser eso de las lesiones de cuello? Los accidentes más críticos, que son los accidentes automovilísticos, tienen registros de muchos años de lesiones severas cervicales en un 0.05% de los pacientes derivados de un accidente automovilístico. Es decir, que las lesiones de cuello sí suceden, pero son en una proporción muy pequeña. Realmente, para que dé uno con un paciente con lesión severa de cuello, no es fácil. ¿Listo? Sin embargo, yo debo actuar considerando esa condición. Por eso vamos a hacer lo que yo digo. Entonces, preferiblemente, quien va a encargarse de la cabeza, recostado boca abajo, apoyado en los codos, va a tomar la cabeza del paciente y vean lo que estoy haciendo. ¿Sí lo están viendo? Es correcto, pero es suave, no lo voy a descabezar. De aquí en adelante, todos los movimientos van a depender de mis órdenes, ¿de acuerdo? Entonces, mientras yo mantenga su cabeza estable, ustedes pueden hacer lo que quieran con el resto del cuerpo del paciente. Ay, qué peligro, ¿no? Así es lo que yo lo defiendo. Vale, entonces lo vamos acomodando para girarlo. Por favor, ¿me escuchan? Vamos a girarlo sobre mi costado derecho. ¿Dónde es mi costado derecho? Es correcto. Entonces, vamos a girarlo hacia ese lado. Acomoda las piernas. Vean que yo aquí me estoy encargando. A ver, se nota que prestaron atención. Vuelvo y lo repito. Vuelvo y lo repito. Hay que preparar el paciente para girar, ¿vale? Oído. Hay que preparar el paciente para girar. Primero, levantamos el brazo aquí al frente. Eso, ahí. Segundo, ponemos su mano sobre su hombro. Eso. Apúrale bien, entre más eso mejor. Y tercero, hacemos, por ejemplo, lo que tú acabas de hacer, cruzar el pie. ¿Listo? Tú deberías hacerte a ese lado. Listo, entonces vamos a repetirlo. Volvemos otra vez a cómo está el paciente quieto. Yo lo controlo aquí en la cabeza y ustedes lo acomodan. Vamos a ponerlo. No se me apoyen el paciente. Eso es. Y el último paso tiene que funcionar sincronizadamente conmigo. Atención, pilas aquí. Cuando yo diga 3, nos giramos sobre su costado derecho. ¿Sí es claro el mensaje? ¿Sí? ¿Segura? ¿Tú también? ¿Estás lista? Listo. ¿Sí? De una. ¿Listo? 1, 2, 3. Eso es. Listos. A mí me toca quedarme acá. Ay, no. ¿Listo? Me toca quedarme acá hasta que lleguen los cuerpos de ayuda. Si queremos inmovilizador de cuello, le ponemos el inmovilizador de cuello, Y ni una muestra. etcétera. Podemos sí ponerle algo acá, pero igual no estamos garantizando el control que yo sí tengo acá. ¿Listo? De todas formas, relaja un momento ahí. Vean que el cuello de todas formas queda un poco mejor alineado que si lo volteáramos sin haber hecho eso. ¿Listo? Entonces, a eso le llamamos la posición de seguridad. Y como les digo, el que está controlando la cabeza, ahí le toca quedarse. Es que te pusieron mal la mano. Oye, me un loco más en la Ah, no, si está consciente, él es capaz de controlar su respiración. Acuérdate que esto lo estamos haciendo para garantizar que el paciente respire. Entonces, si el paciente se queja, grita, habla, pues está respirando, no hay preocupación. El pronto sí valdría la pena ponerlo en posición de seguridad y ahí es donde uno entra en la negociación con el paciente de hacerle entender lo importante que es estar en posición de seguridad. Y así el paciente se puede sentar, ya lo estableceremos sobre la marcha. Bien, gracias. Esa es la primera condición que deberíamos controlar, respiración, siempre y cuando el paciente esté inconsciente. No olvidemos eso. Si está consciente, como le digo allá a la compañera, pues obviamente no consciente es controla su respiración y hace racional el acto de respirar. ¿Listo? Entonces, en ese aspecto, nosotros no tenemos complicaciones. Así esté consciente, pero si tiene una lesión, no puede explicar, podría comenzar así. Es decir,
decirle a él que se coloque así para evitar que si llega a desmayarse no tenga complicaciones. Bien, hay una cosa que nosotros tenemos que tener presente y es que debemos procurar que el paciente, hasta que no esté tranquilizado, no se mueva. ¿Por qué? Porque es que el típico caso del motociclista que se estrella, cae al piso, todo el mundo va a ayudarle y empieza a decir, no, déjeme, yo estoy bien. Y uno lo ve como un poquito mareado, pero ya se paró. Y fue a caminar y ¡pum!, se desplomó. Y uy, ¿qué pasó? Pues resulta que los traumas que han sufrido no debió haberse puesto de pie, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En el momento del accidente, la adrenalina llega a tales niveles que tú no te das cuenta que te has cortado, que te has fracturado, que te duele un lado, que te duele el otro. Entonces tú actúas sintiéndote aparentemente bien, saludable. Normalmente uno lo que debe hacer es, para empezar, pedirle al paciente que no se levante, que se mantenga en el suelo un momento, mientras evaluamos su estado. A medida de la valoración, tú le vas preguntando dónde le duele acá, puede mover los pies, mueva los ojos, mueva las manos, y a medida que el paciente va respondiendo, uno va evaluando si realmente es necesario que se ponga el tipo de pie, que el mismo se acomode, o va a necesitar mi asistencia para que sea acomodado. ¿Listo? Bien, hay otra condición que de pronto es importante que abordemos acá, que también tiene que ver con la respiración. Paciente que está, de pronto, tenemos el receso de la mañana, vamos a comernos de pronto una empanadita, un pancito, un pico, una gaseosa, un juguito. Y estamos hablando alegremente, ¿cierto? Y de pronto el compañero llega y empieza a hacer así. ¿Listo? Normalmente esa es la forma en que va a respirar. Primero, si tose el paciente, evitemos la famosa palmada en la espalda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que aquí en esta parte de la garganta nosotros compartimos la vía para tragar alimentos, tomar líquidos, la compartimos con la vía respiratoria. Si yo pongo al paciente de lado, la vía respiratoria va hacia adelante, nosotros tenemos los pulmones es hacia el pecho. Cuando uno le dice, denle palmadas en los pulmones, le pegan palmadas en la espalda. No, en la espalda, sí, los pulmones llegan hasta allá, pero principalmente están en el pecho. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria va por el pecho. ¿Listo? Luego, entonces, la vía digestiva va por detrás de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Son dos tubos que están así uno al lado del otro. Este que está delante es la respiratoria, este que está atrás es la digestiva. Si el objeto extraño, digamos que está aquí, cuando el personaje tose, quiere decir que no hay obstrucción total. Esto está así. ¿Qué pasa cuando le doy la palmada? Como el juego del golf, ¿no? La pelotita llegó al borde, ahí está el obstáculo, lo que va a tapar la respiración. La palmada en la espalda puede favorecer esa obstrucción. Uy, pero es que la sensación es terrible. Entonces, ¿cuál es el primer paso que uno debe tomar cuando va a prestar una ayuda?